Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues en esta ocasión estamos reunidos aquí para la reunión de varones de manera virtual por la razón que ya conocemos, ¿verdad? Que en nuestro estado, por cuestiones de la pandemia, se tuvo que regresar al semáforo en rojo y pues por esta razón pues el pastor y el equipo de servicio pues decidieron suspender las reuniones presenciales. Esperemos que sean solo 2 o 3 semanas nada más, según el plan, y en lo sucesivo ya podamos reunirnos nuevamente en la reunión de varones, como la de matrimonios o el discipulado, y como lo habíamos iniciado en los domingos en la reunión general. Pues esperemos que no pase mucho tiempo como en esta ocasión pasada, y les digo, pues esperamos que según el plan pues puedan ser unas 2 o 3 semanas nada más y nuevamente reunirnos. Pues les damos la bienvenida a todos los varones. Esperemos que ya los varones de nuestra iglesia se hayan conectado ahí a su Facebook para seguir esta enseñanza. Vamos a continuar con la serie o el tema que estábamos tratando de hombres de verdad. En esta ocasión vamos a ver un tema que le puse por título: portaos varonilmente. Para los que pues, desean anotar, ¿verdad? Portaos varonilmente es el título del tema, y estamos basando estas enseñanzas en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, pues estamos tratando de ser los varones de esta congregación, varones u hombres de verdad. Bueno, vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos de Dios y Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo en esta enseñanza. Pues vamos a orar, pues, hermanos. Padre bueno, Padre grande, Padre misericordioso, venimos a tu presencia el día de hoy para humillarnos y reconocer tu grandeza y nuestra fragilidad, Señor. Por lo mismo queremos pedirte fortaleza por medio de tu Espíritu Santo para seguir manteniéndonos de pie en toda esta situación que estamos viviendo, que pudiera parecer que llegara a su fin, pero que nuevamente resurge. Pero seguimos confiando en ti, Señor, en tu sabiduría. Seguimos creyendo que tú tienes todas las cosas bajo control, Señor, que todo está en tu control, Señor. Y confiados a ti, venimos el día de hoy para ponernos a tus pies, Señor, y disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra el día de hoy. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes y nos ilumines para poder tener sabiduría y discernimiento en tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia que se extiende todos los días y más hoy en este día o hasta el día de hoy para cada uno de con tus hijos. Te bendecimos y te damos toda la honra, Señor. Tú eres el único, siempre lo hemos dicho y lo seguimos reconociendo. Eres el único digno de recibir gloria, alabanza. A ti solo el reconocimiento, porque tú tienes el poder y la majestad. Gracias, Señor, por tu amor y que nos da la oportunidad de estar el día de hoy aquí para recibir tu palabra y seguir creciendo en gracia y en sabiduría delante de ti y también delante de los hombres. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero pedirles que abran su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer del versículo 13 al 23. Segunda de Samuel 12, 13, 23.
Si ya lo tiene, bueno, pues ahí me sigue en la lectura. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablando entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Bueno, esto es parte de la historia del pecado de David. No sé si ustedes conozcan toda la historia, espero que sí, y que en este momento solo la estemos recordando. Pero es parte de lo que tuvo que vivir David cuando cometió un pecado pues que no era nada simple, sino que era un pecado, pues no quiero señalar pecados grandes y pequeños, pero era un pecado grave, era un pecado fuerte. Y bueno, ahí en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán. David contestó estas palabras a Natán, el profeta Natán, porque él ya había confrontado. Ahorita vamos a ver el contexto de estas escrituras. Natán había confrontado a David con su pecado. Entonces la respuesta de David fue esta: él se arrepintió, reconoció el pecado. Él mismo había pronunciado ya una sentencia acerca de ese pecado, sin darse cuenta que cuando Natán lo confrontó se refería a él. Pero bueno, el tema se llama varonilmente. ¿Por qué quise ponerle este nombre a este tema? Bueno, vamos a ver el desarrollo. Vamos a empezar por decir algo que en algunas ocasiones ya les he comentado. Miren, cuando nuestros hijos son pequeños, no se diga cuando tienen ahí unos 3, 4, 5 meses, 6 meses, que vemos a nuestros hijos pequeñitos, tiernos, indefensos, los tratamos con mucho cuidado.
y en cierta forma los vemos como algo muy bonito, e incluso decimos que son inocentes, los vemos así como muy, muy tiernos. Pero van creciendo y llega el momento en que empiezan a tener ellos exigencias para con nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que todos los que hemos tenido hijos, cuando son pequeños empiezan a creer y luego llegan por ahí los hermanitos más adelante, o por ejemplo se empiezan a juntar con los primos o los visitan los primos, qué sé yo. Jugando ahí, siempre los niños es muy dado a que suceda esto. Cuando están jugando, por ejemplo, con un juguete, les aparece por ahí de manera natural el egoísmo, ¿verdad? Y agarran el juguete y dicen, este es mío. Y resulta que si no es de él y se lo quitan, pues hace berrinche, patalea, porque quiere el juguete. Y empiezan a crecer, mis hermanos, y empiezan a tener exigencias, o a demandar ellos exigencias. Y lo que les comentaba en una ocasión es que, pues cuando uno les dice que sí a algo que ellos están pidiendo, pues están contentos, están felices, hasta brincan de gusto. Pero cuando uno les niega las cosas, ellos empiezan a hacer berrinche, incluso a preguntar que por qué no. Y yo les decía a mis hijos, mire, así como cuando yo le digo que sí, y se pone contento y brinca de alegría y todo eso, bueno, pues así como en esas ocasiones, el día de hoy que yo le digo que no, quiero que actúe que de la misma manera, que también brinque de gusto, que salte de alegría, porque su papá le dijo que no. Mis hermanos, resulta que a veces nosotros también, ya siendo adultos, nos comportamos de la misma manera con Dios. Estamos muy felices, muy contentos cuando Dios nos da respuestas positivas a algo que pedimos. Vamos a pensar en la oración concretamente. Cuando oramos siempre esperamos algo, una respuesta positiva. Yo creo que todos es lo que esperamos. Pero Dios siempre contesta las oraciones, de eso estoy seguro. Pero no siempre va a ser conforme a lo que nosotros queremos o conforme a lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente qué es lo más conveniente para nosotros. Y Él sabe cuando algo pedimos y que no es para nuestro beneficio, Él nos va a decir que no. Y a veces pues nos comportamos de esa manera. Hacemos berrinche, pataleamos o nos enojamos con Dios. Si usted se fija en esta historia, en esta parte de la historia de David que leímos, Dios le dio un rotundo no a David. En el sentido de que le dijo que él le perdonaba su pecado. Se lo dijo a través de Natán, ¿no? Tu pecado ha sido remitido. Y si no morirás. Pero Dios decidió llevarse al hijo que había procreado con Betsabé en adulterio. Entonces David oró, se tiró ahí a la tierra, se bañó como era la costumbre en barro, en tierra o en ceniza, ayunó, esperando que Dios diera una respuesta positiva. Pero Dios dijo que no. David, en lugar de comportarse como un niño malcriado, ¿qué hizo? Es donde debemos de aprender nosotros. Él aceptó la voluntad de Dios. No replicó, no reclamó, no hizo absolutamente nada de eso. Simplemente se levantó de su ayuno, de estar ahí tirado en la tierra sin comer, sin bañarse.
Incluso fue criticado por sus sirvientes por haber hecho eso. Pero David se comportó varonilmente, aceptando la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios 16, 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Bueno, déjeme decirle que David no fue lo único o la única situación difícil que pasó. A causa de su pecado, Dios pronunció también una sentencia contra David. Y una de las cosas que le dijo fue que la espada nunca se apartaría de su casa. Entonces, a raíz del pecado de David, que fue perdonado, pero tuvo que afrontar las consecuencias, mis hermanos. En alguna ocasión oí un testimonio de una persona, pues, a lo mejor no le diríamos testimonio, dice el pastor Víctor, un testirollo. Este hombre, en su andar por el mundo, haciendo inconverso, estaba en forma pues, grande, exagerada, no debía mucho dinero. Y resulta que un día conoció al Señor y él se arrepintió de sus pecados y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Pero cometió un error, él creyó esas doctrinas que por ahí surgen, ¿no? Que la nueva vida en Cristo obviamente es nueva y que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Sí, eso dice la palabra de Dios, pero en nuestra persona, porque Dios nos transforma con el poder de su palabra. Pero este hombre pretendía, con esas doctrinas que aprendió, que obviamente no tienen nada que ver con el Evangelio, que él podía cancelar su deuda o declarar canceladas sus deudas y Dios iba a cancelar eso. Y resulta que no, resulta que tuvo que pagar o tenía que pagar sus deudas. No por el hecho de que Dios le haya perdonado sus pecados, sus acreedores le iban a perdonar las deudas. No, mis hermanos. En una ocasión, bueno, en este congreso de matrimonios que hubo en Guadalajara en febrero, al cual mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de asistir, nos decía el pastor Chuy Olivares: olvídense de que Banamex les va a perdonar las deudas. Dios perdona los pecados, pero los bancos no nos van a perdonar las deudas si es que las tenemos, y tenemos que pagarlas. Bueno, pues David tuvo que afrontar las consecuencias de su pecado, y créanme que fueron algo fuerte, algo terrible, diría yo, algo que, pues la verdad a mí no me gustaría que me pasara, y yo creo que a nadie, pero son cosas bastante fuertes que le pasaron. Mire, hablando de convicciones, yo estoy convencido, y ya se lo había dicho, que Dios contesta todas nuestras oraciones. Incluso el silencio de Dios ya es una respuesta. Y obviamente cuando Dios guarda silencio, la respuesta es no. Entonces nosotros debemos de comportarnos varonilmente. En esta ocasión me estoy refiriendo a los varones, porque estamos con los varones. Debemos de comportarnos varonilmente y aceptar las consecuencias de nuestros pecados y seguir adorando a Dios. Miren el versículo 20 que leímos de ahí de la segunda de Samuel. Hay algo importante que usted y yo debemos de considerar. Versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Pero quiero que ponga atención en esto. David, en lugar de hacer berrinche, hizo todo lo contrario. Varonilmente, con madurez, entró a la casa de Jehová y adoró.
Es algo importante que usted y yo, mi hermano, tenemos que aprender. Quiero que leamos el contexto de estos versículos que leímos. Vaya un poco más atrás, ahí en la misma segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer ahí del versículo 1 al 12. Leímos del 13 al 23. Vamos a leer ahorita los primeros versículos, los que les preceden a estos que leímos. Segunda de Samuel 12, 1, 12. Vamos a leer ahí. Segunda de Samuel 12, 1, 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese la palabra que dijo el mismo David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de ti, de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hermanos, nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero en muchas ocasiones tenemos que pagar las consecuencias. En este caso, David tuvo que sufrir la sentencia que él mismo había pronunciado. Les decía, sin saber, sin darse cuenta que el hombre del que le hablaba Natán era él. Bueno, pues esto fue lo que hizo David. David un día, esto también, fíjese que de esto también podemos aprender. David un día, pues siendo el rey, debía de estar al frente de la batalla con sus ejércitos en las guerras. Era de hecho que cuando había guerras y el pueblo de Israel las enfrentaba, el rey tenía que ir al frente. No es como ahora, ¿verdad? Ahora los reyes, dígase presidentes, ministros, qué sé yo,
envían a los ejércitos a la guerra, pero ellos se quedan resguardados en su casa, atrincherados. Pero en aquel tiempo no, el rey tenía que ir al frente. Pero un día David tomó la decisión, fíjese, de quedarse en su casa. Podríamos pensar, bueno, ¿qué de malo hay que nos quedemos en nuestra casa? Pues yo creo que ningún mal hacemos. ¿Cuántos de ustedes son muy hogareños y les gusta estar en su casa? Yo cuando ando en la calle haciendo algunas cosas o cuando trabajaba, la verdad yo anhelaba llegar a mi casa. Me gustaba mucho, me gusta estar en mi casa. Espero que a muchos de ustedes también sean hogareños y les gusta estar en su casa. Pero resulta que ese día David no debería de estar en su casa. Él debería de estar al frente en la batalla. Y por haberse quedado en su casa, le pasó lo que le pasó. Estando allá en su aposento, arriba, en las torres, yo creo, del castillo, vio a esta mujer, ahí a un lado de él, la tenía tan cerquita y ni la conocía y ni sabía de quién era esposa ni nadie. Pero resulta que la vio. Y esta mujer, pues, indiscreta o qué sé yo. Pero el asunto es David aquí. Por el hecho de haberse quedado en su casa, o sea, de estar en el lugar que no debería de estar, fue que se despertó en él el instinto y bueno, esto terminó en el pecado. Ya vimos la historia. David hizo todo lo posible por cubrir su pecado, nunca pudo. Entonces fue cuando vino Natán a él y lo confrontó. Pero mire, David, habiendo pecado, lo reconoció. Y déjeme decirle que también aceptó las consecuencias. Para empezar, la muerte del hijo que le había nacido con Betsabé. Leímos ahí en la escritura que, bueno, después se allegó a ella nuevamente y nació el hijo de David, que sería el rey que le sucedería, Salomón. Pero fue una sentencia tan tremenda que David pronunció contra él mismo. Se arrepintió, sí, y Dios le perdonó la vida, le perdonó su pecado. Pero mire las consecuencias. Es terrible. No podemos leer toda la historia porque es un poquito larga, pero yo le quiero recomendar, mi hermano, que usted la lea ahí en su casa. Toda esta historia está en el segundo libro de Samuel y en el primer capítulo del libro de Reyes. Usted puede encontrar esta historia ahí. Y ahorita vamos a hacer un resumen de las consecuencias que David tuvo que pagar. Y agárrese de lo que encuentre por ahí, o siéntese mejor, porque déjeme decirle que es algo terrible. Primero, fíjense, David tenía un hijo que se llamaba Amnón. Y resulta que este hijo, Amnón, hijo de David, se enamoró de su hermana, otra hija de David, se llamaba Tamar. En 2 de Samuel 13:14 dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, Amnón se acostó con Tamar, pero la forzó. Si usted lee los versículos anteriores, que le digo que le pido que lo lea en su casa, en este versículo 14 dice: mas él no quiso oír. ¿Por qué dice que no quiso oír? Porque Tamar había platicado, había dialogado con Amnón y le había dicho porque Amnón le había pedido que se acostara con ella. Entonces Tamar dijo: no, hombre, ¿cómo se te ocurre, hombre? Somos hermanos, somos hijos del mismo padre. No puedes tú hacerme pasar esta vergüenza.
decía Tamar a Amnón. Entonces ella se negó a la propuesta que él le había hecho. Entonces por eso dice ahí en el versículo 14, mas él no la quiso oír, sino que obviamente siendo un varón más fuerte que ella, la forzó, la violó en pocas palabras. Eso fue lo primero que David tuvo que pasar, ver que un hijo de él violaba a su hermana. Es algo terrible, mis hermanos. Pero ¿qué pasó después? Otro hijo de David, Absalón, viendo, yo creo que su padre David no hacía nada. David estaba acongojado, estaba triste, apesadumbrado, qué sé yo, pero David no hizo nada. Entonces, otro hijo de David, Absalón, se llenó de coraje contra su hermano, Amnón. Y vamos a leer lo que pasó ahí en 2 de Samuel 13:32. Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Qué pasó? Absalón se volvió lleno de rencor, de coraje contra su hermano porque había violado a su hermana. ¿Y qué hizo Absalón? Mató a Amnón. Pónganse a pensar, mis hermanos, qué clase de consecuencias David tuvo que afrontar. Ahora, después de que un hijo de él había violado a su hija, ahora otro hijo mata a este por haber violado a su hermana. Bueno, ¿qué más pasó? Resulta que ahora Absalón se levanta, se subleva contra su padre David y quiere hacerle ahí, como dicen, golpe de estado. Quiere derrocarlo y él tomar el trono. Vamos a leerlo, 2 de Samuel 15, 10-12. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Bueno, ¿qué hizo Absalón contra su padre? Se levantó contra él y empezó a juntar algunas personas de ahí, de las tribus de Israel, para que él fuera ahora proclamado como rey en lugar de David. Otra cosa que tuvo que afrontar David, que su propio hijo se levantara contra él para derrocarlo. Pero no termina la cosa ahí, mis hermanos. ¿Qué tuvo que pasar o qué pasó después de que Absalón hizo esto? Bueno, vamos a leer ahí en 2 de Samuel 15, ahora en el versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, David tuvo que huir por temor a su propio hijo. Otra situación difícil que tuvo que pasar David. Pero esto continúa, mis hermanos. Joab,
sobrino de David, ahora él es el que mata a Absalón. Segunda de Samuel 18, 14, 15. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Qué pasó? Entonces, porque Absalón se levantó contra David, ahora su sobrino Joab mató a Absalón. Póngase a pensar en todo lo que ha sucedido, mis hermanos. ¿Y por qué? Vamos a decirlo de esta manera. Porque un día David decidió quedarse en su casa. El problema no era que se había quedado en su casa, el problema es que en ese tiempo, en ese momento, no debería de estar ahí. Póngase alerta, mis hermanos. Pongamos atención a lo que estamos conociendo el día de hoy, si es que no lo había conocido. Créanme que muchas veces nosotros pecamos porque hacemos cosas que parecen inocentes, cosas que pueden decir, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? David pudo haber dicho, bueno, ¿qué de malo tiene que me quede en mi casa a descansar, que hoy no quiera ir a la guerra? Sin embargo, el hecho de haberse quedado en su casa le desencadenó todo esto, mis hermanos. Y estoy seguro que David nunca lo pensó. Pero mire, todavía más. Adonías, otro hijo de David, ese sí usurpa el trono de su padre David, y él mismo se proclama como rey de Israel. Vamos a leer aquí, Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Bueno, ahora Adonías, hijo de David, él mismo se proclama como rey. Si usted lee ahí el contexto, lee la historia, y le pido que la lea, por favor, se va a dar cuenta que cuando nació Salomón, Dios le había prometido a Betsabé que él iba a reinar después de David. Él le había hecho ya la promesa a Betsabé. Entonces, cuando Adonías se proclamó como rey, pues obviamente fueron y le dijeron al rey, le fueron, por decir así, con la noticia a David. Y Betsabé le dijo a David, tú habías prometido que mi hijo reinaría, sin embargo tu otro hijo, Adonías, ya se ha proclamado como rey. Entonces David se levantó y puso en orden ahí, por fin puso las cosas en orden, y declaró entonces que el rey que le iba a suceder sería su hijo Salomón. Pero fíjese, todas las cosas que David tuvo que pasar, y se lo vuelvo a repetir, por haberse quedado en su casa un día en el que no debería de estar ahí. Pero David se comportó varonilmente, con madurez, en todos estos acontecimientos que la verdad no tienen nada, mis hermanos, nada de agradables. David en ningún momento hizo un reclamo ni preguntó a Dios acerca de todo esto, sino que todo lo soportó con paciencia hasta el momento de su muerte.
Yo casi podría asegurar que ninguno de nosotros ha pasado por tales cosas. Y lo más probable es que en situación de dolor o de enfermedad o de conflictos familiares, donde esperamos una respuesta positiva de Dios con respecto de nuestras oraciones, puede ser que alguna vez nosotros sí le hayamos reclamado. Hay una pregunta clásica que muchos le han hecho a Dios, probablemente también nosotros se la hayamos hecho. ¿Por qué a mí? ¿No la ha hecho mi hermano? Mire, muchas veces nosotros mismos propiciamos las cosas y luego preguntamos eso, ¿por qué a mí? En una ocasión escuché también al pastor Chuy Olivares que decía, mire, somos comodinos. Pasamos toda la vida procurándonos nosotros mismos las enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, con una vida desordenada, una alimentación desordenada. Nos pasamos toda la vida propiciándonos nosotros mismos esa enfermedad. Y luego queremos que Dios, solamente porque nos arrodillamos y le pedimos que nos sane, queremos que con el poder de su palabra, o casi queremos el hada madrina, que venga y nos toque con su varita mágica y quedemos sanos. Otros más por ahí, pues obviamente declaran sanidad, cancelan las enfermedades, según ellos. O sea, incluso le podemos, según ellos, ya dar órdenes a Dios de que nos sane, de que cancele las deudas, de que cancele la enfermedad. Cosas que nosotros mismos hicimos, ahora cómodamente queremos que Dios lo quite en un abrir y cerrar de ojos. Y estamos preguntando ese tipo de cosas, ¿por qué a mí? Yo creo que cuando hacemos eso, deberíamos de preguntárnoslos a nosotros mismos. ¿Por qué a mí? O mejor dicho, diríamos, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no hice caso cuando alguien me habló? Reitero, mis hermanos, yo estoy seguro, convencido de que Dios responde a todas nuestras oraciones, pero no siempre va a ser conforme a lo que nosotros queremos. En algunas ocasiones habrá respuestas inmediatas y positivas. Yo las he experimentado. En algunos otros momentos, pues Dios me dirá que siga orando, que siga insistiendo. Y lo seguí haciendo, y a su tiempo Él dio la respuesta. También lo he experimentado. Pero habrá momentos en que también Él guarde silencio o de plano me diga no, como le dijo a David, cuando él oraba por la vida de su hijo. Imagínese el sentir, vamos a pensar en esto, el sentir de David con todo esto que sucedió. Créanme que no es nada fácil. Yo no lo he vivido, pero viendo nada más esto, yo creo que podemos entender que no es nada sencillo. Sin embargo, David se portó varonilmente, maduramente. ¿Y qué hizo David? Entró a la casa de Jehová y adoró. Mis hermanos, esto nos invita el día de hoy a que en toda circunstancia, en todo momento, independientemente de la respuesta que obtengamos de Dios a nuestras oraciones, le glorifiquemos. Siempre tenemos que glorificar a Dios. Digo, muchas de las veces las cosas que nos pasan, nosotros mismos las propiciamos. A mí me ha enseñado Dios a través de esta palabra, precisamente, que si yo he cometido algún pecado fuerte, grave, fue porque estaba en el lugar donde no debería de estar. Y a veces pensamos eso, pues qué de malo que esté aquí, o qué de malo que vaya a tal o cual lugar. Hay lugares en los cuales nosotros como hijos de Dios
ya no deberíamos de estar, ya no deberíamos de acudir. Y no es que seamos religiosos, porque por lo regular eso sucede, ¿no? Que cuando nos llegamos a ir a algún lugar de pecado, donde sabemos que las tentaciones van a estar ahí a flor de piel, como dicen, no faltará quien nos diga persinados, religiosos, y no lo van a decir. Pero mis hermanos, hasta en eso tenemos que comportarnos, como dijo la palabra, varonilmente, sabiendo que por hacer la voluntad de Dios, sabiendo que por ser seguidores del Señor Jesucristo, sabiendo que por haberlo reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, se van a burlar de nosotros, nos van a decir cuanta cosa para hacernos sentir mal si no accedemos a lo que tal o cual persona nos pida. Yo se lo he mencionado, cuántas invitaciones cuando todavía trabajaba hace unos meses de mis compañeros, cada día de pago, las invitaciones a Ladies Bar, a la Tinita, a ver a las muchachas. Yo les decía, bueno, ustedes van a tomar, pero yo no. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? No le hace, usted véngase, nada más queremos que nos acompañe, usted se echa la botanita, se echa ahí un agua mineral o una coquita, nosotros nos echamos la tina. Lo que queremos es que nos acompañe. Mis hermanos, no es que me las dé de muy santo o muy religioso, no, pero si yo no voy a beber, no tengo nada que hacer ahí, nada. Si usted como hijo de Dios o yo como hijo de Dios somos fieles a nuestra esposa, ¿qué tenemos que andar ahí pasando por lugares donde hay mujeres ahí ofreciéndose por un precio? No tenemos nada que andar haciendo ahí, mis hermanos. Ahí es que pasé y es que ahí es la parada del camión. ¿Y por qué no te fuiste a la otra esquina? También se para el camión ahí. Muchas de las veces hemos cometido errores y en lugar de reconocerlos y portarnos varonilmente como David, esta es la enseñanza del día de hoy. No, nos justificamos, incluso llegamos a echarle la culpa a Dios. Y créanme que esto no es nada nuevo. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Dios le dijo o lo confrontó, es que la mujer que tú me diste me dio a comer. Mira qué bonito. Le estaba echando la culpa a Dios. Le estaba diciendo, pues tú me diste esta mujer y esta fue la que me llevó para allá. Hermanos, verdadero hombre, ¿quién lo hallará? Recuerde que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser hombres de verdad y debemos de comportarnos varonilmente, según lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. En todo momento, en toda circunstancia. Aun cuando pensamos que Dios no oye nuestras oraciones, olvídese de eso. Si usted cree que Dios no oye sus oraciones, está equivocado. Recuerde que Dios es omnisciente y es omnipresente. Él todo lo sabe. Y Él sabe lo que le has pedido, pero Él sabe también lo que es conveniente para ti y lo que no es. Él lo sabe. Así es de que cuando Él te diga no, acéptalo. Y cuando seas perseguido por causa de Jesús, también glorifica a Dios. Entra a su casa y adórale como David. Lo mismo yo. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Portaos varonilmente. Para terminar,
Quiero que leamos ahí el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Le doy tiempo para que lo busque. Juan 15, 18, 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a leer, dice ahí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que por causa de Jesús, el mundo nos va a odiar. Y porque nos odia de una manera constante, por eso debemos de estar alertas, al pendiente, siempre despiertos. Velad, decía el Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si aborrecieron a Jesús, a usted y a mí también, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos discípulos de Cristo, eso es una consecuencia, es el daño colateral, vamos a decirlo así. Por el hecho de seguir a Jesús, el mundo no nos va a querer y el mundo va a tratar de hacernos tropezar, incluso con palabras agradables, como ya se los mencioné. No, es que lo que queremos es que nos acompañe. Usted es importante para nosotros. Su amistad la valoramos. Si valoraran mi amistad, me dirían: ¿sabe qué? Nos vamos a ir a echar unas cheves, pero usted no lo invitamos, usted no va. Eso es lo que deberían de haber dicho. Pero no, mis hermanos, van a tratar de hacernos caer, de hacernos tropezar, para después, si llegásemos a caer, vendrían las burlas. Eso téngalo por seguro. Entonces, seamos hombres de verdad. Cuando haya que negarnos, hay que hacerlo. No tenga preocupación de lo que los demás pueden pensar de usted. Lo importante es qué Dios piensa de mí, qué Dios piensa de usted, mi hermano. Eso es lo que a nosotros, como hijos de Dios, nos debe de importar. ¿Qué opinión tiene Dios de mí? Póngase a pensar la opinión que tuvo Dios de Job, por ejemplo, o incluso del mismo David. No fue hombre perfecto, no fue un super santo, no, fue un hombre que pecó, pero se arrepintió. Se arrepintió, mis hermanos. ¿Y cómo es llamado David? La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, a Jesús mismo se le llama, en la palabra de Dios, en la Biblia, se le llama hijo de David. Y a David se le dice el león de la tribu de Judá, porque es descendiente de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes, de donde era David. Y Belén era la ciudad de David. Por seguir a Jesús, mis hermanos, vamos a ser perseguidos. Tal vez no como en la iglesia del primer siglo, pero de alguna o de otra manera seremos perseguidos. Es más, yo pienso que estamos siendo perseguidos.
No quiero decir que sea exactamente así, pero créame que he visto cosas en este tiempo, por ejemplo, donde se abren comercios, negocios que se han declarado como necesarios o indispensables. Pero el abrir las iglesias no lo ven así. No lo ven así. Entonces por eso hay este tipo de restricciones y más acentuadas en las congregaciones cristianas. Bueno, nosotros lo estamos viviendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Portarnos varonilmente. Que este no sea pretexto para ya no venir. O por ejemplo, ahora que estamos en la reunión de varones, pues los varones que tenían la costumbre de venir, pues que estén ahí conectados. Que si no podemos venir a la reunión general, pero el pastor Víctor está transmitiendo la enseñanza, ahí debemos de estar. Vamos a concluir así, diciendo esto: portaos varonilmente, seamos maduros como David. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, ya casi noche. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, porque si nos hablas de esta manera, si nos confrontas de esta manera, es porque nos amas, Señor. Sabemos que tú, como Padre, tienes que, muchas veces, ¿por qué no decirlo?, disciplinarnos como tus hijos. Porque la misma palabra dice que si no nos disciplinaras, entonces no seríamos hijos, seríamos bastardos. Pero te glorificamos, Señor, porque conocemos de tu amor para con nosotros, los que te hemos reconocido como el Señor de nuestras vidas y nuestro Salvador. El único que derramó su sangre, Jesús, para limpiarnos de todo pecado y librarnos de toda inmundicia, Señor. Gracias, Señor, por ese gesto de amor tan grande, porque nos has redimido, nos has salvado, nos has librado de la condenación eterna, Señor. Y eso es lo más grande y lo más maravilloso que pudo habernos sucedido. Por eso te glorificamos, Señor. Pero queremos también ser fuertes y portarnos varonilmente. Pero necesitamos de tu ayuda, Señor, para enfrentar todas las situaciones difíciles que se nos vengan encima, todos los momentos en que seamos perseguidos, vituperados, criticados, burlados por tu causa, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados seréis cuando por causa mía os vituperen. Queremos reconocer y aceptar, Señor, ver que realmente somos bienaventurados cuando esto sucede. Gracias, Señor. Gracias. Hablamos con agradecimiento en nuestro corazón para contigo, Señor, porque tú no tenías que hacerlo. Sin embargo, el amor que nos tienes te movió para que nosotros pudiésemos ser salvos a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Padre, te damos hoy en esta noche. Bendice a todos mis hermanos, a sus familias, que tengan un buen descanso y el día de mañana un gran despertar para contemplar nuevamente tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga.